Hola gente, bueno, vamos a empezar enseguidita. Estamos viviendo una época de, nosotros los cristianos, la iglesia, estamos viviendo una época de crisis que es tanto externa como interna. Externa, bueno, por un lado el indiferentismo, la descristianización de Occidente, el echar a Dios de nuestras vidas. Y por otro lado, ciertamente, los ataques que la Iglesia Católica específicamente recibe tanto de las iglesias evangélicas, no hablo del protestantismo histórico, hablo de las iglesias pentecostales evangélicas por un lado y del Islam por el otro. Pero la crisis es también interna. La Iglesia se debate en una discusión muy fuerte a nivel interno entre las corrientes más tradicionalistas y las corrientes más progresistas, ¿no? Nosotros somos militantes, o sea, tenemos una responsabilidad, esa responsabilidad que Vicente Palotti definió como el apostolado de todos, el apostolado universal, que viene del bautismo, o sea, el bautismo nos habilita, nos da el derecho y el deber del apostolado, y nosotros militantes ciertamente que lo tenemos muy claro esto. Por otro lado, los curas, que son cada vez menos, no pueden hacerlo todo, y hay lugares a donde los curas no llegan, nosotros, o en todo caso hay lugares en donde nosotros podemos llegar mejor. Nosotros somos cristianos, pero también somos dirigentes cristianos. En realidad ustedes son dirigentes cristianos. Robándoles una idea hermosa de San Agustín, ¿no? Como cristianos tenemos que ocuparnos de nuestra propia salvación, muy posible, pero no asegurada. Y como dirigentes tenemos que ocuparnos de la salvación de aquellos que nos están encomendados. Y diría también de que ellos puedan vivir una linda vida, ¿no? Una vida centrada en los valores del Evangelio, con todas esas cosas que hacen que una vida sea linda. Pero cabe que nos hagamos una pregunta. ¿Estamos preparados para esta tarea que tiene un doble costado? ¿Qué transmitir y cómo transmitirlo? O sea, los contenidos doctrinales por un lado y la didáctica, por así llamarla, de la praxis pastoral. Últimamente han habido un par de cosas que a mí me hicieron pensar, ¿no? Por ejemplo, la discusión sobre el rescripto de la Congregación para la Doctrina de la Fe con respecto a algunos títulos de María, como María Corredentora, María Mediadora de todas las gracias. Eso abrió un debate dentro de la Iglesia porque, por ejemplo, en este caso, que lo vamos a desarrollar más adelante, hay un error, no es una cuestión mariológica, es una cuestión cristológica y más aún soteriológica, porque tiene que ver con el dinamismo de la salvación. Un tema realmente complejo, pero que vamos a ver en su momento, ¿no? Lo mismo pasó cuando el Papa León, hace poco tiempo, pocos días, en la celebración de los 1300 años del Concilio de Nicea, recitó el credo con otros líderes cristianos mundiales y omitió el filioque, la fórmula latina del credo niceno-constantinopolitano. Cuando habla del Espíritu Santo y habla de la procedencia del Espíritu Santo, dice del Padre y del Hijo. Las iglesias orientales no dicen y del Hijo. Y el Papa, cuando recitó el credo, dijo que procede del Padre. Muchos se escandalizaron sin darse cuenta que estaba recitando el credo niceno con todos los demás. El credo niceno ciertamente no tiene el filioque. Bueno, pero estas cosas nos muestran que hay que seguir formándonos, ¿no? Porque para orientar a nuestros dirigidos, para darles herramientas a nuestros dirigidos para su vida cristiana, tenemos que estar formados nosotros. Nadie da lo que no tiene, decía Aristóteles, ¿no? Y claramente, bueno, tenemos que ser fieles a la voz de la Iglesia, ¿no? Ya que nosotros no
no hablamos en nombre propio, sino que hablamos en nombre de la Iglesia que nos da este encargo. De la formación de nuestros chicos depende muchas veces que cuando vayan creciendo permanezcan en la Iglesia o se vayan de ella. Y esto es sumamente importante. Tantos jóvenes abandonan la fe. Hay un teólogo que dice: con demasiada frecuencia, leo textual, con demasiada frecuencia la búsqueda profunda y la pregunta ardiente de los jóvenes se ha topado con respuestas superficiales y tibias, o peor aún, con ninguna respuesta. La nueva evangelización exige un redescubrimiento por parte de profesores, estudiantes y de todos los amantes de la teología, de que una teología verdaderamente pastoral no descuida, sino que abraza y se compromete plenamente con las cuestiones existenciales que configuran la vida de las culturas y de cada individuo. Últimamente nosotros perdimos una chica de mucha fe, precisamente porque fue cooptada por una iglesia pentecostal, con cuestionamientos a la Iglesia Católica que, claro, desestabilizaron a la chica, y como no tenía formación, no los pudo rebatir, y es más, de sus argumentos la convencieron. Y así puede pasar con muchos más. No se trata de ver quién tiene a los fieles, se trata de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, es la única que tiene la plenitud de los medios de salvación, es la única que tiene una continuidad apostólica indudable desde la época de los apóstoles de Jesús. En cambio hay otras iglesias que, con la mejor de las intenciones y lo que se quiera, no lo pongo en duda, pero carecen de muchos de los elementos de la salvación que posee la Iglesia Católica. Por eso, bueno, como decía Brian, tenemos que aprender de una sólida apologética, precisamente para nutrir a nuestros dirigidos con las herramientas que les permitan al menos no dudar de lo que creen, al menos tener una respuesta para los cuestionamientos que reciban de afuera. O sea, se trata de fortalecernos, no de atacar a otros, no se trata de entrar en un debate estéril, porque lo que nosotros debemos hacer es fundamentar a nuestros chicos en la fe que han abrazado, en la fe que han heredado. Pero también tenemos que conocer, estoy convencido, las preguntas existenciales que los chicos tienen. ¿Sobre qué? Sobre vida, muerte, libertad, sexualidad, sobre dinero, sobre ética, honestidad, sobre política, sobre inteligencia artificial, sobre futuro. Son todas preguntas que en una persona que está iniciándose en la vida tienen un peso muy grande, y nosotros tenemos que dar la respuesta cristiana a estas preguntas. Recordemos que los chicos, a partir de la adolescencia ya, en la adolescencia hay una crisis, como ustedes saben, una crisis de credibilidad. Los chicos no creen tanto a sus padres, no creen tanto a sus docentes, no le creen tanto a la autoridad en general, y por lo tanto tampoco le creen tanto a la Iglesia. Por lo mismo ya no se contentan con lo que aprendieron en el catecismo, que a veces lo recuerdan como un cuento de hadas. No, quieren respuestas sólidas, desde la fe de quien transmite estas respuestas, porque la fe del que transmite es muy importante en la transmisión, en la didáctica, pero también desde la racionalidad de las respuestas. Recuerden la carta de Pedro. Estamos llamados a dar razones de nuestra esperanza, y yo agrego a dar razones de nuestra fe, y podemos dar razones de nuestra fe. Tenemos por eso que tener claro lo que creemos, lo que enseñamos, tenemos que estar convencidos y darlo, que se note que estamos convencidos. Tenemos que renovar nuestra didáctica en la praxis pastoral con adolescentes y jóvenes, sin caer en ideologismos eclesiales, simplemente siendo fieles al magisterio, siendo fieles a nuestra vocación. Por eso, con lo que ustedes me dieron, yo
digamos que estuve armando una especie de programa para nuestros encuentros, fundamentalmente del año que viene, ¿no? En torno a 3 grandes ejes. El primero, los temas doctrinales, ciertamente lo que creemos, que esto nos va a servir también para la apología. En segundo lugar, la iglesia actual y sus problemas. Y en tercer término, la propuesta evangelizadora y la metodología pastoral, la praxis pastoral con adolescentes y jóvenes. Con respecto a los temas doctrinales, yo anotaba algunos, ¿no? Ciertamente es importante el dogma cristológico, o sea, ¿quién es Jesucristo? El hombre, el Dios, la segunda persona de la Trinidad que se encarga de la Virgen, que se encarna en la Virgen María. En segundo lugar, obviamente, la soteriología. ¿De qué nos salva Jesucristo y cómo nos salva Jesucristo? Este tema es hoy el punto más caliente de la teología, es el campo de batalla de la teología, porque hay opiniones muy divergentes al respecto. Tiene que ver también con el tema del pecado y la gracia. En tercer lugar, bueno, ciertamente el Espíritu Santo, ese gran desconocido para muchos cristianos, o sea, la neumatología. Obviamente Mariología, la Madre de Jesús, Madre de Dios. Los 4 dogmas y todo lo que sabemos de la Virgen y todo lo que podemos decir de la Virgen. También el misterio de la Iglesia, una santa, católica, apostólica, la eclesiología, la organización de la Iglesia. La pérdida de la unidad en la Iglesia, breve historia de los cismas, porque esto nos va a ayudar a entender. Nicea, Constantinopla y el símbolo, los 7 concilios ecuménicos, el tema de la Iglesia indivisa, ¿no? Las cosas que creen la mayor parte de las iglesias, que están en esos 7 primeros concilios, y que nosotros lo resumimos en el credo niceno-constantinopolitano. Por otro lado, bueno, en cuanto a los problemas que enfrentamos como iglesia, ciertamente el secularismo, ciertamente la leyenda negra anticristiana, el tema de la Inquisición, de la quema de brujas, el compellere intrare, obligar a entrar y todo eso, ¿no? Por otro lado, los ataques de los evangelismos sectarios, la cuestión sola fide, o sea, salvatio sine obras, sola scriptura, sin tradición, la cuestión de María, la cuestión de los santos y su papel, el ministerio ordenado, la Eucaristía y la misa, la reconciliación, Calvino y la predestinación, el oficio de Pedro, la cuestión del purgatorio, la dormición, la doctrina de que hasta la resurrección final los muertos están dormidos, por ende no hay santos en el cielo, ni tampoco en el infierno hay condenados, están dormidos. En fin, el tema del Islam, que no deja de ser otro tema. Y los problemas internos, ¿no? Las divisiones en las cuales se debate la Iglesia, la cuestión de la confusión de los fieles, que hoy con las redes sociales se hace mucho más evidente. Vos vas siguiendo los foros y qué sé yo, y te das cuenta que hay divisiones terribles. Los fieles católicos, lo cual es muy triste, ¿no? Hay que buscar aguas arriba de los problemas de las divisiones actuales entre progresistas, conservadores, tradicionalistas, radicales, qué sé yo, dentro de la Iglesia. Y que hay que ir aguas arriba para ver en qué herejías y en qué cismas abrevan cada una de estas cosas. Si es que abrevan en una de ellas o es simplemente un corrimiento propio de la época, ¿no? Hay problemas puntuales que tenemos que ver. El tema de la sinodalidad y la estructura jerárquica de la Iglesia. ¿Dónde está el poder en la Iglesia? La estructura jerárquica y su relación con los carismas en el seno de la Iglesia. La teología del laicado y la teología del apostolado. El tema del Concilio Vaticano II, su recepción aún no completa,
y su hermenéutica, porque una cosa es lo que el concilio dice y otra cosa es lo que muchos interpretan de lo que dice el concilio. El rol de la mujer en la Iglesia, tanto a nivel de los roles de todo tipo que puede tener la mujer en la Iglesia, como la discusión sobre ordenación o no ordenación de mujeres, dónde estamos en este momento en la discusión. El tema de la relación entre la Iglesia universal, una santa, católica y apostólica, y las iglesias particulares, las diócesis. El tema de los divorciados convivientes, el tema de la bendición de parejas homosexuales, la cuestión de los viri probati, los varones probados, para el orden sagrado en el grado sacerdotal. Ya están los diáconos permanentes, que pueden ser hombres casados, pero la cuestión de los viri probati para el orden sacerdotal, razones a favor y en contra. El tema de las revelaciones privadas, los videntes, las videntes y los grupos que se conforman alrededor. La cuestión del ecumenismo y el diálogo interreligioso con otras religiones. Ya ven, hay un montón de cosas que tenemos que ver el año que viene, ojalá podamos, y si no, bueno, iremos avanzando. Bueno, esto es un poco lo que les quería decir hoy. El 27 que nos reuniremos, veremos un poco, me gustaría la recepción de este video, qué les pareció y qué opinan, discutir un poco, ¿no? Vale no estar de acuerdo, por supuesto, así que anótense lo que les despierte este video y lo charlamos. Y si podemos, vamos a hacer cada uno una especie de evaluación de su año, cómo nos sentimos, qué nos salió bien, qué nos salió mal, qué nos quedó en el tintero, qué proyecto tenemos para el 2026. Bueno, es todo por hoy. No sé manejar, o sea, no encontré el temporizador, no tengo ninguna manera de tanto ni de temporizar el comienzo ni de apagar el video desde acá, así que voy a tener que, queda feo ya sé, pero voy a tener que pararme y bajarlo, a pararlo desde el teléfono. Un abrazo.